bendito Señor, nuevamente te estamos dando gracias en esta tarde, Señor. Y ahora, Padre del cielo, te ponemos, Señor, a tu siervo en tus benditas manos, Padre, para que tú lo uses grandemente, Señor, como siempre. Te pedimos, Padre del cielo, que tú, Señor, nos perdones de nuestros pecados, Señor, para poder recibir, Señor, este mensaje, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, Padre, a seguir verdaderamente, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor, y que cada uno de nosotros hagamos, Señor, esta comunión, Señor, contigo, para que nos pueda, Señor, dar libertad, Señor, de aprender, Señor, y de saber de lo que tú quieres en esta tarde para cada uno de nosotros. Te ponemos a tu siervo, Señor, úsalo grandemente, Padre, y te pedimos, Señor, por él, que lo use, Señor, como siempre. Y que Dios esté, Señor, con él siempre. Bendito seas. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar sus asientos. Y pues el mensaje de esta tarde, hermanos, lo he intitulado, mis hermanos, el único camino para la salvación. El único camino para la salvación, mis hermanos. Déjeme decirle, mi hermano, mi hermana amada, que la palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores, hermanos. Todos somos pecadores. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. No hay ni uno solo que pueda decir yo no soy pecador. Y dice la Biblia que si nosotros decimos que no hemos pecado, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, hermanos. Porque Él es el que dice que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores, hermanos. Por lo tanto, hermanos, pues estamos perdidos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, hermanos. La paga del pecado es muerte. Entonces todos nosotros estamos condenados, hermanos, para, hermanos, perdernos eternamente. Todos. Esa fue la razón porque Dios, hermanos, tuvo que enviar a su Hijo Jesús, hermanos. Por eso vino el Señor Jesús. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Salvos de esa perdición eterna, salvos de esa condenación por nuestros pecados, hermanos. ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Y también nos preguntamos, ¿existen diferentes caminos para ir al cielo? Hay diferentes formas que podemos usar para llegar al cielo. Dios tiene la respuesta a nuestras preguntas en su santa palabra y nos enseña que hay un solo camino, hermanos, un solo camino para la salvación. Jesús es el único camino. No hay otro camino para la salvación, hermanos. No hay otra manera. Con todo respeto, hermanos, ni Confucio, ni Buda, ni hermanos Hare Krishna, ni Mahoma, ni Alá, ni ningún otro Dios u otra deidad u otra persona en la que confíe la humanidad puede llevarnos al cielo, hermanos. Hay un solo camino y el camino es Jesús, hermano. Es Jesús. Ahora vean ustedes
lo que dice la palabra, hermanos. El mismo Jesús lo dice. ¿Qué dice? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres ir al Padre Celestial? ¿Quieres ir a donde está el Señor? ¿Quieres ir a su presencia? ¿Quieres tener vida eterna? Tienes que hacerlo por medio de Jesús. Porque ahí dice que nadie puede ir al Padre sino por Él. Ahora nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Jesús es el único camino, hermanos? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no es otro? ¿Por qué no es Buda? ¿Por qué no es Confucio? ¿Por qué no es Mahoma? ¿Por qué es Jesús el camino? Bueno, muy fácil. Porque Jesús es nuestro Salvador, hermanos. Jesús es nuestro Salvador. Allí en este dibujo se ve Jesús, hermanos, ayudando a Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro empezó a hundirse allí en el mar? Cuando venía Jesús caminando sobre las aguas y le dice Pedro: Señor, si eres tú, concédeme que yo también vaya hasta ti y camine sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven, ven. Y se bajó de la barca Pedro y empezó a caminar en el agua, hermanos. Pero en eso su mente lo traicionó, ha de haber dicho: pues ¿cómo caminando en el agua yo? Y perdió la fe, la confianza y se empezó a hundir, hermanos. Y le dijo al Señor: Señor, sálvame, porque hermano estaba a punto de ahogarse Pedro. Pero Jesús le extendió la mano, hermanos, y lo sacó de entre aquellas aguas, mis amados hermanos. Pues así como Él salvó a Pedro, hermanos, así como Él lo sacó, hermanos, y lo libró de morir ahogado, hermanos, así Él vino, hermanos, y nos tiende la mano a ti y a mí para salvarnos. Él es nuestro Salvador. Él murió por nuestros pecados. Ya dijimos que los pecados son, hermanos, los que nos dan la condenación eterna. Pero Jesús, hermanos, Jesús de Nazaret, murió por tus pecados, murió por mis pecados. Vean ustedes ahí en Isaías 53, hermanos, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, hermanos. Vean ustedes, Él llevó nuestros pecados. Un anterior, mijo, un anterior, por favor. Vean ustedes, allí en este dibujo se ve la muerte de Jesús, ahí a mano izquierda, ¿verdad? Se ve el Señor crucificado. Él murió por nuestros pecados, hermanos. Él pagó todos nuestros pecados, derramó su bendita sangre en la cruz, hermanos, para que tú y yo pudiéramos ser limpiados. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero además, hermanos, el Señor resucitó. No se quedó ahí clavado en la cruz, hermanos. No se quedó ahí clavado. Es por eso que nosotros tenemos la cruz que nos recuerda el sacrificio de Jesús, pero no tenemos a Jesús ahí clavado, hermanos. Clavado allí, hermanos, con su corona de espinas y todo allí vencido en la cruz, hermanos, muerto allí en la cruz. No, porque Él sí murió así. Sí le pusieron su corona de espinas,
Sí, le clavaron la lanza ahí en el costado y todo. Lo clavaron las manos y los pies en la madera de la cruz. Pero no se quedó allí clavado, hermanos. Él, hermanos, resucitó de entre los muertos. Resucitó, hermanos, y al resucitar de entre los muertos hizo posible nuestra salvación, porque venció no nomás al pecado, también venció a la muerte, hermanos. Venció a la muerte. Y también ascendió a los cielos, hermanos. Ahí se ve el momento cuando se está despidiendo de los discípulos, y ascendió y prometió que va a volver, hermanos, que va a volver. Viene Jesús otra vez por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, ¿por qué Jesús es el camino, el único camino de salvación? Porque Él es nuestro Salvador. Nuestro Salvador que murió, nuestro Salvador que resucitó, nuestro Salvador que ascendió, nuestro Salvador que viene otra vez para recogernos, hermanos, y llevarnos a su presencia. Pero además, Jesucristo es el único camino, hermanos, porque Él es nuestro mediador, hermanos. Él es nuestro mediador. Jesucristo es nuestro mediador. Mucha gente piensa que hay muchos mediadores, como la Virgen María, los santos, los ángeles, etcétera. Pero déjenme decirles que no. La Biblia nos enseña que hay un solo mediador, un solo mediador. Así como en el Antiguo Testamento, mis hermanos, el sumo sacerdote es el que entraba, hermanos, al lugar santísimo una vez al año. Una vez al año entraba para ofrecer la sangre del cordero, hermanos, y así, hermanos, era el día de la expiación, es decir, el día en que Dios perdonaba el pecado de todo el pueblo. Entonces el sumo sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios. Él era el mediador. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, era representado por medio del sumo sacerdote en la congregación. Y la congregación era representada ante Dios también por medio del sumo sacerdote. De hecho, la palabra sacerdote o sumo sacerdote en hebreo o en griego es argiereus. Argiereus, que significa, hermanos, un puente entre Dios y los hombres. Él era un puente. En latín está más fácil, porque en latín se dice pontífice, ¿verdad? En latín se dice pontifex maximus, o sea, es un puente, el máximo puente era el sumo sacerdote. Pero la Biblia dice que ahora, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el nuevo sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes de aquel tiempo, hermanos, dice que por la muerte no podían continuar. Eran sumos sacerdotes del pueblo mientras estaban vivos, mis hermanos, mientras tenían vida. Pero el día que se enfermaban, se morían, pues tenían que poner otro sumo sacerdote, porque el primero ya se había muerto, hermano. Pero en cambio Jesús dice, por cuanto vive, Él resucitó para no morir más, hermanos. Amén. Él ha sido nombrado sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestro Señor Jesucristo, ahí dice que se ve, ahí dice el Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote y lo será eternamente. Es el único mediador, hermanos. Nadie más, ni la Virgen, hermanos, y lo digo con respeto,
ni la Virgen María, ni ninguno de los santos, hermanos, ni los ángeles, ni mucho menos una persona humana es mediador. El único mediador es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él es el único camino de salvación. Vean ustedes lo que dice en Primera de Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Él es el único mediador, hermanos, entre Dios y los hombres. Por eso es que siempre que oramos, ¿cómo decimos al final de la oración? En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús te lo pedimos. Nunca le decimos en el nombre del hermano Corte, o en el nombre de la hermana Angelina, o en el nombre de la hermana Gladys. No, hermano, decimos en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el mediador. Y así lo dijo Jesús: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid en mi nombre y yo haré, dice, las cosas que pidas. Ahora, ¿por qué Jesucristo es el único camino, hermanos? Ya vimos por qué Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro mediador, pero también, hermanos, porque Él es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, hermanos, en que podemos ser salvos. Es el único nombre que nuestro Dios dio, en este mundo, para que el hombre pueda ser salvo. Vean ustedes lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y de quién está hablando? Vamos a ver. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Está hablando de Jesús, hermanos. Es el apóstol Pedro el que está hablando. ¿Y por qué dice que es la piedra reprobada? Hermanos, porque Jesús vino, y como dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron, hermanos. Le reprobaron. Una piedra que fue tirada. Hagan de cuenta que iban a construir, escogieron una piedra, o Dios les dio una piedra preciosa, pero ellos la aventaron y la desecharon. Pero Dios la volvió a agarrar y dijo, no, esta es la piedra en que se va a cimentar todo el edificio. Por eso dice que ha venido a ser cabeza del ángulo, hermanos, porque es la piedra fundamental, de nuestra fe. Y dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. A veces hay personas que dicen, pues lo importante es creer. No importa en lo que tú creas, la cosa es que creas, que tengas fe. Hay unos que le dicen Jehová, hay otros que le dicen Jesús, hay otros que le dicen Alá, hay otros que le dicen Nirvana, hay otros que le dicen Mahoma, otros le dicen Buda, pero pues es el mismo. No, hermanos, no es el mismo. No es el mismo, porque en toda la Biblia nos habla también de otros dioses que había en ese tiempo. Estaba el dios Moloch, el dios Quemos, el dios Baal, la diosa Asterot, y había otros, la diosa Diana. Había muchos dioses.
Y los pueblos, hermanos, adoraban a esos dioses. Pero ¿qué dijo el Señor? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Hermanos, no todos los dioses es el mismo. Hay un solo Dios verdadero. Y como dice ahí, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios dado por gracia. Y tú también puedes recibir el mejor de los regalos, la salvación de tu alma, abriéndole tu corazón a Cristo Jesús. Él vino, hermanos, y Él tiene los brazos abiertos y dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados, que yo os haré descansar. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Y cuántas, hermanos, cuántas enseñanzas. ¿Se acuerdan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Que no crees que el Padre es en mí y yo en el Padre? Y bueno, hermanos, tantos versículos que podría mencionar donde Jesús nos invita, hermanos, a creer en Él. ¿Por qué? Porque Él es el único camino para la salvación. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Ya oímos, ¿verdad? Que no hay otro más que Jesucristo, que es el mediador para llegar al Padre, ¿verdad? Gusto de verlos. Y ahora vamos a continuar pues con la entrega de diezmos. Por favor.
Muy bien, mis hermanos. Quiero pedirles que después de la bendición permanezcamos un momentito aquí en el templo, todos, por favor. Les quiero hablar a más 5 minutos, hermanos. Un momentito. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por habernos permitido venir a tu casa el día de hoy. Te pedimos, Señor, que ahora que vamos a retirarnos, que nos bendigas, que nos lleves con tu paz y bendición. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, hermanos, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.